y amén. En este pasaje, básicamente, hermanos, la verdad que vamos a ver es simple, pero a la vez profunda. Lo que queremos ver es que los mandamientos de Dios nos revelan que el carácter de Dios es santo. Eso es lo primero que vamos a ver. Esos mandamientos, su ley que es santa, lo que hace es revelarnos que el Dios que nos ha salvado, el Dios que nosotros servimos, ese Dios es santo, hermanos. Y si usted ha estado viniendo los miércoles donde estamos hablando de la santidad de Dios, ya tiene un poquito de ventaja hoy con respecto del resto si no han escuchado más profundamente hablar de la santidad de Dios. Ahora, no solamente el pasaje nos comunica acerca de la santidad de Dios, sino también el hecho de que ese Dios santo quiere que nosotros ahora vivamos para glorificarlo y que vivamos de manera santa, porque Él nos salvó y Él es santo. Él ahora quiere que nosotros vivamos para glorificarlo a Él y vivamos de una manera santa. Así que básicamente eso es lo que vamos a estar viendo en este capítulo. Vamos a estar viendo en 3 puntos, 2 y una conclusión realmente. Estaba viendo una serie de documentales en Netflix acerca de las décadas pasadas en los Estados Unidos, poniéndome al día con la historia, ¿verdad? Repasando un poco de historia moderna de la nación norteamericana. Y viendo esto, me di cuenta en la década de los 90, cuando vino la presidencia de Bill Clinton, que duró 2 términos. Esa década tuvo uno de los impactos en cuanto a la moral más tétricos que haya tenido la nación norteamericana en su historia. Si usted hace recuerdo, Bill Clinton viene a ser el primer presidente de la generación baby boomers que viene al poder. Todos los demás eran antes de los baby boomers. Él es el primer baby boomer que viene a ser presidente de los Estados Unidos. Y si usted recuerda el escándalo en que se involucró Bill Clinton en su segundo término con una joven llamada Mónica Lewinsky, fue de tamaño impresionante. O sea, esto trascendió a todo el mundo. Esto fue una vergüenza internacional. Esto nunca se había dado a luz. No significa que no hubiesen pasado cosas, pero nunca había salido a la luz que un presidente, en medio de su jornada y trabajo y en la propia oficina oval, adulterara, fallara a su esposa y se involucrara en inmoralidad sexual allí. Pero ese no fue el problema. El mensaje fue el que envió entonces el Congreso a la nación y al mundo. Bill Clinton fue llevado para lo que se llama como impeachment, para ver si lo impugnaban o lo destituían de la candidatura. Y esta gente, al final de escuchar todo, que era verdad, aquí no era un juicio para ver si esto era verdad, esto fue verdad, era claro. Él mismo al final confesó, primero había mentido, aquella frase, yo no he tenido sexo con esa mujer, y luego él dijo la verdad y dijo que él falló a su esposa, falló a la nación, falló a Dios. Aquí viene el problema. La decisión de esta gente y el mensaje que le mandaron a esa generación, al mundo, o esa generación de los 90 en adelante, es que no había razón para destituir al presidente de su cargo, porque esto que él hizo sencillamente no afectaba su trabajo como presidente. Lo que estaban diciendo es: no importa lo inmoral que sea una persona, si hace su trabajo bien, eso es lo que importa. Ustedes tienen que entender que esta misma nación, unas décadas antes que esto, la década del 40, era totalmente diferente. Ustedes tienen que entender el por qué esto me llama a mí la atención. Por ejemplo, en el 40 o 45 realmente,
el presidente Harry S. Truman, él dice esto, hermanos, escucha esto bien: la base fundamental de las leyes de esta nación fueron dadas a Moisés en el monte. Este es un presidente hablando en el 45. La base fundamental de las leyes de esta nación fueron dadas a Moisés en el monte. La base fundamental de nuestra carta de derechos proviene de las enseñanzas que obtenemos de Éxodo y de San Mateo, de Isaías y de San Pablo. Yo no creo que comprendemos eso lo suficiente en estos días. Y estos días él se refería al 1945. Si él no creía que eso se entendía lo suficiente en el 1945, ¿qué podemos decir nosotros hoy en el 2018? Hermano, las décadas cambian, la moral de las naciones cambia, pero usted y yo como cristianos tenemos que tener algo claro: Dios no cambia. Su carácter santo no cambia. Sus requerimientos santos nunca cambian, y por ende es sumamente importante que cada creyente entienda los 10 mandamientos, o entienda la ley de Dios, y entienda la relación que la ley de Dios sigue teniendo a nosotros, creyentes del nuevo pacto. Nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, ¿qué relación tienen esos mandamientos entonces con nuestra vida? Así que punto número 1, el carácter santo de Dios. Vamos a leer los primeros 6 versos del capítulo 19. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Pero Moisés había subido delante de Jehová Dios, pues Jehová lo había llamado desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección, o especial tesoro, como dicen algunas versiones, entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Aquí vemos que Dios llamó a Moisés primero al monte para dar unas instrucciones. Eso es lo que le vas a decir a mi pueblo. Y una de las cosas que primero vemos es cómo Moisés funcionaba en el oficio del profeta. Moisés podía ir al pueblo y decir exactamente: así ha dicho el Señor. Moisés tenía esto de primera mano, de la boca de Dios, y ese era el rol del profeta en el Antiguo Testamento. Y aprovecho para aclarar que en el Nuevo Testamento no tenemos el derecho de reclamar ese ministerio como tal. Sí, el don profético, si lo queremos ver en el Nuevo Testamento funcionando como parte de la edificación mutua en la reunión entre creyente y creyente, pero el oficio profético de decir así ha dicho el Señor, ya no lo tenemos, porque ya el Señor dijo lo que iba a decir en cuanto a inspiración. El canon de la Biblia cerró con Apocalipsis. Tenemos los 66 libros que necesitamos para conocer de Dios, de su plan de salvación, de nuestro futuro y de cómo vivir una vida cristiana agradable a Él a través de la gracia de Cristo. Sin embargo, Moisés era ese tipo de profeta, pero a la vez apuntaba al profeta que vendría, al profeta que de una vez y por todas vendría, ya no solamente habiendo oído de Dios, sino siendo él mismo la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Usted mira los evangelios y Cristo todo el tiempo estaba diciendo a la gente: lo que yo oí de mi Padre es lo que los hablo, lo que el Padre me ha dado es lo que yo les doy, las obras que yo hago no son mías, el Padre me ha dado para que haga estas obras. Todo el tiempo Jesús estaba mostrando la realidad de la palabra de Dios. Y es importante ver en el verso 3, dice: pero Moisés había subido delante de Dios, pues Jehová lo había llamado desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jehová y anunciarás a los hijos de Israel. Así dirás. Aún los predicadores, nosotros, hermanos, los que predicamos, yo no tengo el derecho de pararme aquí a simplemente decirle mi opinión acerca de esto, sino realmente procurar, por la gracia de Dios, entender a través de aplicar las reglas de lo que debe ser la interpretación gramatical histórica de las Escrituras. ¿Qué es la intención original de Dios que está aquí? Es luchar por llegar ahí, luchar por llegar a entender qué es lo que Dios dijo aquí. La gente, a veces tenemos pobres entendimientos de lo que es la palabra de Dios. Y que la gente afuera, los no creyentes, lo tengan, es normal. Pero que cristianos digan: ay no muchachos, si es que la palabra es como difícil, uno puede llegar, cada cual llega a una interpretación. No, hermanos. La Biblia puede tener varias aplicaciones de un mismo pasaje, pero una sola interpretación. No hay dos, no hay tres y no hay cuatro. Hay una. Si hay 5 interpretaciones, una está bien, 4 están equivocadas. No pueden estar bien las 5, porque entonces sería una literal locura poder trabajar con la Biblia. Y la Biblia tiene una sola interpretación. De esa interpretación pueden salir varias aplicaciones en varios escenarios, pero con la misma interpretación. Y traigo esto porque es importante en una iglesia como esta, que hemos comenzado algunos años atrás a predicar expositivamente, que usted como oyente también se acostumbre, ore y pida a Dios que le ayude a la predicación expositiva. Mi rol aquí no es el único activo. Yo no soy el único que estoy haciendo algo. Usted se puede ver ahí pasivo, pero usted no está pasivo. Usted tiene un montón de filtros mientras me oye. Usted tiene un montón de pensamientos. Usted no vino neutral a esta reunión. Usted trajo su trasfondo. Usted trajo pensamientos. Usted trajo prejuicios. Usted trajo ideas. Y todo eso lucha mientras yo estoy predicando. Todo eso lucha mientras está ahí. Usted puede haber traído una buena actitud. Usted puede haber traído una pobre actitud para escuchar. Usted puede estarme escuchando ahora con interés. Usted puede escucharme con desdén, con desgano. Puede haber un esposo que la esposa lo arrastró aquí hoy y me está escuchando solo por compromiso. No mire para el lado ahora, mire para acá. O una esposa, al revés, el esposo le dice: tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Y ella está ahí: ¿cuándo se acaba esto? Él me va a decir otra vez que soy pecadora, no lo soporto. Es pecadora, te lo tengo que decir hoy otra vez. Necesitas a Cristo. Ahora, eso es lo primero que vemos. Pero lo segundo que vemos aquí en el capítulo 19 es hermoso, hermanos. Porque inmediatamente lo que Dios le pide a Moisés que le recuerde al pueblo es la redención. Y usted va a ver que ese es el patrón del evangelio. Usted va a ver que ese es el patrón siempre del evangelio. Dios no pide requerimientos a menos que no nos recuerde de su salvación, que no nos recuerde de su redención por nosotros. Y es mi oración, hermanos, es mi oración. Ha sido mi oración mientras me preparaba, ha sido mi oración en esta mañana, y ahora es mi oración. Que si alguno de nosotros, todos luchamos con el legalismo. Hay gente que cree que el legalista son los pentecostales que están allá con faldas y qué sé yo ni qué cosas. Eso es un tipo de legalismo. Legalismo es muy abarcador. Y la verdad, como un amigo mío dice, todo el mundo nace legalista. Todos nosotros tendemos al legalismo. Porque el legalismo es tratar
por mis propios méritos de tener favor con Dios, tratar por mi propia justicia de tener favor con Él. Y créame, todos nosotros luchamos con el legalismo. Y ahora mismo tú que estás pensando, yo no lucho con el legalismo, eso es legalismo. Tú que estás diciendo, yo no lucho con el legalismo, eso es el pastor, eso es legalismo. Eso es autojusticia. Tú piensas que eres mejor de lo que eres, pero tú luchas con el legalismo todo el tiempo cuando haces cosas y en tu motivación interior las has hecho para tratar de que Dios te vea con mayor favor o que Dios te vea de mejor manera. Es legalismo, porque realmente Dios no me puede ver a mí mejor, porque Él me ve en Cristo. Siempre me ve en Cristo. No hay un segundo de mi vida y la tuya en que Dios no me vea a través de Cristo. El día que mejor me porto, Dios me ve en Cristo. Y el día que peor me porto, no hay diferencia en que Él me ve en Cristo. Él me ve en Cristo. Ahora, si el día que mejor te portas, tú te sientes mejor que el día que peor te portas, entonces tú luchas con el legalismo. Y yo lucho, porque me pasa igual a mí también. Es exactamente la lucha cotidiana. Es una de las luchas que tenemos como cristianos. Y Dios continuamente, ¿qué nos recuerda? La redención. ¿Y qué nos habla la redención? Que tú no te salvaste a ti mismo. Israel no se salvó ellos mismos de la esclavitud. Ellos no hicieron una lucha. Ellos no hicieron una revuelta y pelearon contra los egipcios y se liberaron. No, ellos fueron escogidos por Dios. Dios hizo pacto con sus antepasados y Dios continuamente recuerda el pacto hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y por amor de Dios, puro afecto, pura gracia, y ese pacto Dios rescató a ese pueblo, los sacó de la esclavitud, los sacó de las tinieblas y los trajo a la libertad, a la luz gloriosa de su libertad. Todo gratis, todo por gracia. Ellos no hicieron nada, ellos no tuvieron que realmente hacer nada para la liberación. Dios los liberó. Y ahora, antes de Dios darle requerimientos y mandatos, Dios quiere que ellos entiendan que cualquier requerimiento y mandato de Dios es producto de habernos salvado. No que sus mandatos son para salvarme, sino que me los da porque ya Él me salvó. Y por cuanto me salvó y a la luz de su salvación, ahora Él me pide que yo obedezca. Lo contrario es legalismo. Lo contrario es absolutamente no comprender la gracia de Dios. Y esto que vemos ahí es una anunciación de la gracia de Dios. Es simplemente una anunciación. El verso 4: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios. De hecho, en el verso 3, eso fue: y anunciarás a los hijos de Israel esto. Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águilas y os he traído a mí. Eso tan poético, en la forma tan hermosa que Dios lo dijo. ¿Qué es lo que les está diciendo? Hey, yo los salvé, yo los liberé. Ustedes eran esclavos y yo los liberé, los saqué para traerlos hacia mí. Los saqué de Egipto para que ahora ustedes vengan a ser mi pueblo, para que sean mi posesión, para que sean míos. Oh, hermanos, y eso cambia todo, porque ese es el deseo de Dios. Es lo que Dios quiso que ellos vieran y oyeran. De hecho, en el verso 5 en adelante, Dios establece entonces los términos del acuerdo. Y ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección. Muchas versiones dicen especial tesoro. Y especial tesoro ha sido algo que se saca de contexto y de proporción, y la gente lo usa para sentirse bien. Hey,
yo soy especial tesoro de Dios. No me trates así a mí, porque yo soy especial tesoro de Dios. Yo no soy cualquier cosa, yo soy especial tesoro. Yo no soy porquería, porque Dios no hace porquerías. Yo soy especial tesoro de Dios. Pues es lo que dice ahí. ¿Usted leyó bien qué es lo que dice ahí? ¿Usted leyó bien que hay algo que tiene que pasar primero? Hay algo que tiene que acontecer, y es esto. Dice: ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces, y solo entonces, vosotros seréis el pueblo de mi predilección, mi especial tesoro. Es impresionante cómo sacamos las cosas de contexto sin entender que hay una realidad acerca de la obediencia en nuestra vida, y es lo que todo este capítulo nos va a dar. Dios es santo, hermanos. Su carácter es santo y Él nos ha salvado para que nosotros le obedezcamos. Es simple. De eso se trata la vida cristiana. Él me salvó, ha puesto su espíritu en mí, me ha dado su palabra, me ha dado todo lo necesario para que ahora yo procure obedecerle a Él. Una vida cristiana donde no hay obediencia de ninguna clase, una vida cristiana donde alguien viene a la iglesia o dice que llenó una tarjetita un domingo en un sitio, pero no hay cambio en su vida, no hay obediencia, no hay afectos a la ley de Dios, no hay afecto y deseos de hacer la voluntad de Dios, aunque se experimente la lucha con el pecado, aunque se caiga en el proceso. Pero si no hay eso, hermanos, no es vida cristiana. Simplemente la persona no es cristiano, está engañado, está engañada. Ya hemos dicho esto, pero créame, sopórteme los años que me queden predicando, lo voy a tener que repetir mucho más. La forma tan antibíblica en que se está predicando a la gente la salvación propicia que más y más personas se aglomeren en iglesias creyendo que son salvos, creyendo que han venido a Cristo, cuando ellos nunca realmente les presentaron la realidad de la salvación. A ellos alguien les llamó al frente a satisfacer alguna necesidad, algo que necesitaban. Alguien terminó de predicar algún sermón, y cuando llamó dijo: usted está aquí, venga, si tienes problemas con tus hijos, si tienes problemas matrimoniales, Cristo te ama, Él te quiere ayudar, no te vayas de aquí, Él te quiere ayudar. La gente pasa porque necesito, pero no paso porque creo necesitar lo que más yo necesito. Lo que más yo necesito no es que se me resuelvan los problemas matrimoniales. Lo que más yo necesito es un Salvador. Pero eso no fue lo que me dijeron. No me dijeron que yo era un pecador en necesidad de un Salvador. Me dijeron que yo era una persona con problemas y que si pasaba al frente y llenaba esta tarjeta, Dios me va a ayudar. Eso parece Black Friday. Yo quiero eso especial, vamos para allá. Yo voy para el frente, ora por mí. ¿Ya? Ok, me fui. Yo tenía constantemente luchas con eso. Cuando meses más tarde venían hombres: oye, pastor, estoy atribulado porque yo pasé al frente hace como 3 meses, y cuando yo pasé al frente, pues mi esposa y yo estábamos dejados, como dicen, ¿verdad? Estábamos dejados. Y yo vine, pastor, y yo he estado viniendo aquí, orando y todo eso, y ella está más trancada, hasta me puso el divorcio. Ahora yo estaba en problemas porque le prometimos a él: ven, Dios te va a ayudar, Él puede sanar a tu hijo, ven. Eso no es un llamado a la salvación. No hay nada malo con orar por alguien que tiene un hijo enfermo, pero orar por un hijo enfermo es diferente a orar mostrándole: eres un pecador en necesidad de un Salvador y necesitas venir en arrepentimiento y fe.
Eso es lo que no tenemos en este siglo. No tenemos en este siglo. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Ok, bastantes de ustedes. ¿Cuántos no estuvieron el miércoles? Levante la mano bien. Quiero grabarme mejor sus rostros. Ok, no es broma. Es broma. Es broma. Es que el miércoles yo mencioné. ¿A cuántos de estos lo vieron en la transmisión? Ok, como quiera vale el esfuerzo. Es que yo mencioné, y voy rápido con esto porque no me quiero quedar ahí. Es que este punto lo considero importante dentro de lo que estamos hablando, porque es la anunciación del Evangelio. Es la anunciación. Y si la anunciación del Evangelio está mal, imagínate. Un video que una emisora de radio aquí en Puerto Rico cristiana como que lo comenzó a auspiciar y a que la gente lo viera, pues captó mi atención porque estaba interesante lo que decía. Decía, 2 pastores van a prostíbulo en Colombia, Bogotá, y le predican a 2 mujeres. Dice, le predican el Evangelio. Es lo que me llamó la atención. Predican el Evangelio. Y yo dije, quiero ver cómo le predicaron el Evangelio. Entonces presentan estos 2 pastores, uno de ellos puertorriqueño, que entran a este prostíbulo en Bogotá, Colombia, y ellos no se identifican ni como pastores ni como cristianos. Ellos fueron como que iban a solicitar servicios de ese lugar, y le dicen al hombre, mira, queremos dos de las chicas de aquí, y las queremos las 2 al mismo tiempo. O sea, los 2 vamos a estar con ella. Pasa primero una y después vas a pasar la otra. Y ellos van a un cuarto y pasa la primera muchacha, y pues obviamente están esos 2 hombres ahí, y el puertorriqueño es el que hablaba y era el portavoz, y él le comienza a predicar el Evangelio. Y esto fue lo que él le dijo: mira, nosotros hemos comprado tu tiempo, pero no es para lo que tú piensas. Dios nos envió aquí. Nosotros queremos decirte, sacó una rosa que tenía en un bulto, se la dio y le dijo, queremos decirte de parte de Dios que tú eres una princesa y que Cristo te ama, y Él quiere cambiar tu vida, Él quiere ayudarte. Y continuó un poquito más la conversación, y eso fue lo que publicaron. Mi pregunta a la gente que estaba aquí el miércoles fue, ¿ellos le predicaron el Evangelio a esa mujer? Exactamente su contestación fue la de ellos el miércoles. Primero, pero luego entonces levantaron la mano. Y yo pregunto hoy, ¿cuántos de los que están aquí sin ninguna vergüenza de ser contradicho creen que esos hombres le predicaron a esas 2 mujeres el Evangelio? Ok. Ellos no predicaron el Evangelio, hermanos. No predicaron a Cristo. Ellos no le hicieron conocer que ellas eran pecadoras. Le dijeron que era una princesa. Y yo sé lo que ellos quieren hacer, porque yo vengo de esa escuela. Es la escuela que decía, el pecador no necesita que le restregues su pecado, porque él sabe que es pecador. Mentira. Eso es mentira. Eso es diabólico. El pecador no sabe lo que su pecado representa frente a un Dios santo, santo, santo. Él no lo sabe. Él puede creer que es malo, tengo cosas malas en mí, pero él no entiende. Es más, somos nosotros los cristianos y no entendemos todavía bien cuánto nuestro pecado es horrible ante el Dios santo. Y eso es lo que este capítulo pretende hacer. Este capítulo, hermanos, pretende poner en nosotros temor y temblor en esta mañana, en medio de la gracia de Dios, pero temor y temblor. Que usted y yo sepamos y entendamos, Dios es santo, punto. La iglesia se puede modernizar, Dios sigue siendo santo. La iglesia puede cambiar sus himnos, Dios sigue siendo santo. La iglesia puede cambiar la liturgia y la manera de hacer la reunión o el culto, Dios sigue siendo santo. Eso no va a cambiar nada, hermanos. Y ante la santidad de Dios es importante que nosotros le comuniquemos al mundo la realidad. Un pecador ante Dios sin Cristo no tiene oportunidad. Y si tenemos un momento para explicárselo a alguien, debemos decirle la verdad, no
las mentiras de que no, tranquila, Dios te ama, Él te quiere ayudar. Hay que explicarle que la ira de Dios está sobre ellos, que si mueren como están, se perderán para siempre. No hay oportunidad, no hay segundas oportunidades, no existen. Entonces alguna gente piensa, ay pastor, pero esta era la manera de predicar de la gente del gran avivamiento de los Estados Unidos, Jonathan Edwards. Nosotros estamos en el siglo XXI, no podemos retroceder. Hermanos, predicar el evangelio nunca es retroceder. Nosotros tenemos que predicar lo que nos han mandado a predicar, y es el evangelio que nos han mandado a predicar. Lo que pasa es que la iglesia moderna ahora, cuando escucha la realidad del evangelio, ella oye extraño al evangelio. Para la iglesia moderna, hablar de pecado, de pecador y de la ira, uy, eso es extraño, porque ya nadie habla de eso en la iglesia moderna, que no es bíblica o centrada en el evangelio. Hablamos de motivación, hablamos de sentirnos bien, hablamos de hacernos ricos, hablamos de negocios, hablamos de multiniveles, hablamos de lo otro, lo que sea menos algo que me haga sentir confrontado por el evangelio. Y hoy el propósito de este pasaje es hacernos pararnos frente a un Dios santo, pero con la gracia de que usted y yo estamos en Cristo, hermanos. Y porque estamos en Cristo es que podemos pararnos frente a ese Dios y sus santos requerimientos, porque Cristo ya cumplió cada uno de esos requisitos en mi lugar. Y eso es lo que me da a mí la tranquilidad de poder penetrar a la presencia de un Dios santo. Oh, hermanos, si los cristianos no somos los primeros en entender el evangelio, ¿cómo se lo predicaremos al mundo? ¿Cómo le predicaremos al mundo la realidad del evangelio? Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, eso es fe y obediencia, simplemente fe y obediencia. Dios nos salva para que podamos obedecer. Él nos salva, nos transforma, nos da su espíritu, nos da su palabra, y su gracia todos los días nos ayuda para que podamos obedecer lo que Él nos ha pedido, y eso incluye los mandamientos de Dios. Ahorita vamos a entrar obviamente en el punto que es bien obvio. ¿Podemos obedecer perfectamente? No, usted sabe que no, pero Dios nunca ha pedido obediencia perfecta. Él ha pedido que obedezcamos. Él ha pedido que iniciemos la marcha a la obediencia. Él no ha pedido obediencia perfecta. Y Dios le dice a esta gente: si ustedes me oyen, me obedecen, ustedes van a ser mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. Dios les está diciendo a ellos: yo soy el único Dios real y verdadero. Y la realidad lo que le está diciendo es que Él los escogió de entre todas las naciones, hermanos. Dios no tenía. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos? ¿Qué tenían ellos? Piense, ¿qué tenía esta gente? Pero piense más, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? ¿Por qué tú puedes estar aquí hoy adorando a Dios, temiéndole en reverencia, y familia tuya no? ¿Por qué tú? Piénselo. La única contestación va a estar fuera de ti. No es nada en ti, es todo en Él. Nada en mí, todo en Él. Su amor, su gracia, pura gracia es lo que nos tiene aquí, hermanos. Entonces Dios le demuestra a ellos el propósito. El propósito de Dios siempre ha sido consistente. Dios no cambia sus propósitos. Dios no dice: no, voy a comenzar con esto y después, no, vamos a cambiar. Así somos nosotros, así soy yo. Yo bastante me especializo en cambiarme cosas, y llevarme, la quito, la bajo, para que el diablo no me reconozca mucho, hermano. Es broma, es broma. Mira lo que Él le dice:
y vosotros, eso es hermoso, hermano, me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa, una nación separada, una nación única. Entonces vemos esas cosas y entramos en ese romanticismo con Israel. Ay, Dios mío, si yo hubiese estado, cállese la boca, usted no hubiera querido estar ahí, le aseguro. Donde usted está hoy es mucho mejor, créame, mucho mejor que haber estado ahí. Lo que Dios comenzó con ellos continúa hasta nosotros, la iglesia. Es el mismo plan. No hay dos planes. No es un plan alternativo. No es el plan B de Dios. La iglesia es el plan original de Dios antes de la fundación del mundo. Dios tenía que comenzar con una nación y comenzó con Israel, pero su propósito era la iglesia, lo que más Cristo ama, la amada del Señor, la novia del Señor. Y usted y yo hoy tenemos el privilegio, a través de la gracia de Dios y de la salvación de Dios, de ser parte de la iglesia, hermanos. Y ahorita vamos a ver al final, espero me dé el tiempo, vamos a ver cuánta más reverencia, temor y asombro debemos tener nosotros que ellos mismos. Y consta que lo que ellos vieron fue para pelos. Pero lo que usted y yo nos hemos acercado, oh hermanos, no se compara a lo que ellos se acercaron. El propósito de Dios era que fueran un reino de sacerdotes, una nación separada, reino de sacerdotes, gente que adorara y sirvieran a Dios representándole en la tierra. Eso es lo que significa reyes, sacerdotes. Esas son otras cosas que se han sacado de proporción. La gente ha tomado, somos reyes, hermanos, somos reyes, tenemos autoridad, somos reyes. Ahora que están todas esas series épicas en televisión, somos reyes. Eso todo lo que quiere decir es que representamos al Señor en la tierra y que tenemos una gran responsabilidad de servirlo, de servirle a Él, y que la gente vea en nuestra vida el carácter de Él, y como sacerdotes adorarle a Él, adorarlo con todo el corazón. De hecho, el apóstol Pedro, en su segunda carta, él toma este pasaje o parte de este pasaje, pero lo vincula a lo mismo, a la obediencia. Lo vincula realmente a la obediencia que se requiere de los creyentes. Si me acompañan, si son tan amables, en Primera de Pedro, es Primera de Pedro, sí, Primera de Pedro capítulo 2. Primera carta de Pedro, el capítulo 2. Vamos a leer varios versos, póngale por favor atención. Desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, si habéis gustado que el Señor es bondadoso, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros pues que creéis, Él es precioso. Mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Ahora mire la contraposición: ellos fueron desobedientes,
pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ellos fueron desobedientes, pero nosotros, al venir a la fe, hemos entrado en la obediencia de Dios, y eso nos hace a nosotros vivir como ese pueblo escogido, real sacerdocio, y poder decir que por la gracia de Dios somos posesión de Dios, hermanos. Somos el pueblo que Dios ha querido poseer de toda la tierra. Somos el pueblo, la iglesia que Dios ha querido poseer. Dentro del primer punto, lo segundo que podemos ver es que Dios es santo, hermanos. Dios es santo, y en el capítulo 19, los versos, por ejemplo, el verso 9, dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en el espesor de la nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también crean en ti siempre. Y Moisés declaró a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? El pueblo dijo que obedecerían. El pueblo dijo que obedecerían al Señor. Sí, eso es lo que Jehová quiere. Dile que nosotros vamos a obedecer. Ustedes saben que no vamos a ir tan lejos en Éxodo para ver que ellos desobedecieron, y desobedecieron en una de las peores maneras que podían hacerlo, creando un becerro de oro para adorarlo, y pararse frente a ese becerro y decirle: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. That's bad. Eso está fuerte. Entonces, leamos los versos hasta el 25. Entonces Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Y marcarás límite en derredor del pueblo, diciendo: guardaos vosotros de subir al monte o de tocar sus estribaciones. Cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto. No lo tocará mano alguna, pues ciertamente será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando resuene prolongadamente la corneta, ellos subirán al monte. Entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Luego dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos, y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido del shofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Dios, y se ubicaron en la parte baja del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Y Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. Jehová descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Luego dijo Jehová a Moisés: baja, advierte al pueblo, no sea que irrumpan hacia Jehová para observar y caigan muchos de ellos. Y santifíquense también los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago entre ellos. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has advertido diciendo: delimita el monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: anda,
baja luego, subirás tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir ante Jehová, no sea que haga estrago en ellos. Y bajó Moisés al pueblo y habló con ellos. Oh, hermanos, ¿qué son todas estas advertencias? ¿Qué significa todo esto que a nosotros en el siglo XXI nos parece tan difícil de captar y entender? Todo esto, hermanos, es Dios mostrando la realidad de su santidad. Dios es otro totalmente en comparación con nosotros. Usted y yo, mis hermanos, aunque tenemos la imagen y la semejanza de Dios cuando Él nos creó, en la esencia de la divinidad, nosotros, hermanos, somos criaturas totalmente diferentes a Dios. Dios es único, no hay nadie como Él, no hay otro. Cuando la Biblia habla de santo, habla de pureza, por supuesto, pero también habla del sentido único, de separación, de que Dios es único, es otro, no está realmente relacionado en esencia con nada que usted y yo conozcamos. Nada que usted y yo podamos conocer se asemeja a quien es Dios. Todos los hombres del Antiguo Testamento que se encontraron con la santidad de Dios, de alguna manera sufrieron algún trauma. De alguna manera su cuerpo, su mente, todo en ellos se estremeció, todo en ellos, porque la santidad de Dios es real, hermanos, es real. Si usted tiene en su imagen la película de Cecil B. DeMille, los 10 mandamientos, todas esas cosas, hermano, nada de eso puede captar la realidad de la santidad y la gloria de Dios. No hay un ser humano mortal y pecador que pueda estar ante la gloria de Dios sin sufrir los efectos. Por eso Dios le advirtió a Moisés, número 1, santifica al pueblo, santifícalos. Moisés baja, que el pueblo se santifique, que el pueblo se prepare. Iban a tener un encuentro con la santidad de Dios, hermanos, y Dios le pidió a Moisés: dile que se separen, que se santifiquen, que laven sus vestiduras. Moisés también les dijo que se abstuvieran de relaciones sexuales los hombres, que no tocaran mujer. Había algo que ellos tenían que hacer para poder entender que se iban a acercar a lo que nunca se habían acercado. Ellos habían visto las plagas, ellos vieron la salvación en el Mar Rojo. Ellos no habían visto la gloria de Dios, hermanos. Es gracioso en un sentido, usted quizá no haga chispa de gracia, pero en este tiempo y muchos años atrás tenemos una imagen de la gloria de Dios tan diferente a esto y a la realidad. Tan diferente. Todo el mundo habla de la gloria de Dios. La gloria de Dios está aquí, hermanos. Usted nunca ha estado en un sitio, la gloria de Dios está aquí. Si la gloria de Dios estuviera aquí, créame, no estaríamos como estamos nosotros ahora mismo. Si Dios en todo su esplendor y gloria dejara caer aquí su gloria como Él es, seríamos consumidos todos nosotros. Todos nosotros. No, pastor, usted no entiende. Yo esta mañana oré 2 horas. Con tus 2 horas quedarías hecho cenizas, polvo, sencillamente polvo. Gloria a Dios que Cristo es nuestro mediador en este nuevo pacto. El pueblo se preparó, y yo quisiera sacar de eso, por lo menos en el tiempo que tengo, algo práctico, hermanos. Algo práctico. Yo sé que estamos en el nuevo pacto. Yo sé que nosotros tenemos la gracia de Dios. Y yo sé que Cristo es nuestro mediador. Pero eso no ha cambiado nada de que es al mismo Dios que nos seguimos acercando. Y Él es santo. La pregunta es: ¿usted ha entendido lo que es la reunión del domingo? Y quiero ser más incisivo con los hermanos que vienen con nosotros de la transición, que venimos por años juntos, porque usted vio cosas entre nosotros que hacen ver
o hacían ver esta reunión tan y tan casual que puede haber causado que se pierda la realidad de la reverencia y del temor a Dios cuando nos reunimos. Yo le pregunto, ¿usted se prepara para venir aquí aparte del baño y de la ropita? ¿Usted se prepara para venir acá? Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Usted ora por esta reunión en la semana? ¿Usted ora por el hermano Joe Mesmo o el predicador? ¿Usted le pide a Dios que le dé un corazón sensitivo? No se ofenda, pero si su preparación para venir aquí el domingo es la misma que para ir al cine de Montelledra, algo no está bien. Algo no está bien, hermanos. Pues yo para ir al cine de Montelledra no tengo que, sencillamente el bañito y voy con mi esposa y vamos al cine. Porque allí yo lo que voy a encontrar es carne. Carne, un ratito de carne. Aquí no, hermanos. ¿Usted ha entendido lo que es esta reunión? El día del Señor. Ese es el día del Señor. ¿Se ha entendido que a través de Cristo Dios está aquí? Y yo no lo digo en la manera en que lo quieren usar la gente. Dios está aquí, tienes que tener los pelos parados. No, Dios está aquí. Nuestro corazón debe asombrarse de su gracia. Dios está aquí, Él es santo y yo no. Por lo tanto, yo dependo absolutamente de mi mediador. Yo estoy consciente que yo no puedo pararme frente a un Dios santo, pero estoy consciente que me paro porque Él me trajo a Cristo. Y como Él me trajo a Cristo, ahora yo puedo adorarlo, hermanos, adorarlo, aunque de momento mi mente me recuerde algo que dije, un pecado, pero puedo adorarlo porque por Cristo Jesús todo eso fue perdonado. Oh, hermanos, ¿qué usted hace para prepararse para venir aquí el domingo? Yo no estoy diciendo que tenemos que volver a estas formas de santificaciones externas. Estoy claro que no es eso lo que estoy diciendo. Pero esté claro que este no es cualquier lugar. Que este no es cualquier sitio. No es cualquier lugar. Dios da advertencias, verso 11, 13 y 21 al 25. Es interesante porque Dios hace a Moisés subir, hermanos. Por favor, lea con calma luego el capítulo. Moisés estaba arriba, Moisés baja, Moisés sube, Dios le dice que suba, y después que Moisés sube, piénselo, a la cumbre, sube solo para que Dios le diga, ahora baja y dile al pueblo que le repita que no se acerquen, que no toquen el monte. Y Moisés, si usted lo lee, le dijo, pero ya se pusieron límites. Pusimos límites como me dijiste. Ya el pueblo sabe que no es. Baja y díselo. Dios sabía que estaba bregando con israelitas que básicamente son puertorriqueños con otras facciones. Dios sabía. Moisés, yo conozco a mi gente, baja. Dile que no vayan a irrumpir cuando mi gloria esté, porque voy a causar estragos. O sea, van a morir muchos de ellos. Si irrumpen, van a morir, Moisés. Aún los sacerdotes y el pueblo, que no irrumpan. Tráete a Aarón. Tráete a Aarón. Y eso es un tipo precioso, hermano, porque le dice que Aarón suba contigo. Y Aarón podía subir, ¿por qué? Porque iba con Moisés. Y Moisés es el mediador, y por eso Aarón podía subir y no le iba a pasar nada.
porque estaba con Moisés. Ese es tipo de la bendición que nosotros tenemos de la mediación de Cristo. Ahora nosotros tenemos un mejor mediador que Moisés. Cristo Jesús es nuestro mediador y podemos entrar a la presencia de Dios con toda confianza, pero nunca olvidando la reverencia, hermanos. Nunca. Punto número 2 y terminamos. Los mandamientos del Dios Santo. Capítulo 20, versos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Recuerde que esto lo está oyendo el pueblo. Tenga ese escenario claro. El pueblo se quedó ahí. Moisés volvió a bajar, le volvió a advertir lo que ya significa: esto es serio, nadie se acerque. Y cuando Dios descendió en fuego, ellos estaban oyendo la voz de Dios, hermanos. Esto es impresionante. Estaban oyendo la voz de Dios como la oyó Abraham, como la oyó Moisés. Todo el pueblo estaba oyendo lo que Dios le estaba dando, los mandamientos de Dios, del Dios Santo. Este es el segundo punto. Los mandamientos del Dios Santo, todos los estaban oyendo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Hermanos, y por favor vea aquí otra vez el patrón del evangelio. Este es el patrón del evangelio. Antes de darle los mandamientos, ¿qué es lo que Dios le va a recordar? El evangelio. El evangelio. Dios nunca me va a pedir requerimientos sin recordarme primero que lo que me pide es porque me salvó. No que lo que me pide es para salvarme, es porque me salvó. Y ahora le dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Dios le está diciendo: yo te redimí, yo te saqué, yo te salvé, y porque te salvé para que seas mi pueblo, ahora esa es la forma en que quiero que vivas. Esa es la forma en que vas a vivir. Y ahí Dios comienza a traer la lista de los mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás estatua ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para Jehová tu Dios. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esta es la palabra del Señor, hermanos. Esa es la lista del decálogo, la ley de Dios. Esta lista no cambia para nosotros, hermanos. Hay gente que dice: no, ya nosotros no tenemos que cumplir los 10 mandamientos porque nosotros estamos en la gracia. Es que esto no se trata de 10, 15 o 20 mandamientos, se trata del carácter santo de Dios. Hay 4 de estos mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, y los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con los otros, con el prójimo. Y eso nunca va a cambiar. Cuando los vayamos viendo en los sermones en enero, en grupos, los vamos a ver en algunos grupos, para poder ver los atributos de Dios, para poder ver algunas cosas que son bien necesarias. Vamos a ver que el Espíritu Santo en este pacto ha escrito esto en la tabla de nuestro corazón. En la tabla de nuestro corazón. Hermano, la expectativa de Dios para Israel no era que cumplieran perfectamente esto. Dios sabía que ellos no podían cumplir esto perfectamente, y por eso es que Dios hizo el sistema de sacrificios. ¿Por qué usted cree que luego
viene un sistema de sacrificios, donde a través de sacrificios de animales los pecados del pueblo serán expiados, porque Dios sabía que ellos iban a quebrantar su ley santa. Dios sabía que la quebrantarían y necesitaban un medio de expiación, que todo apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada sacrificio de esos apuntaba al único sacrificio que expiaría los pecados para siempre. Ellos no iban a poder cumplir perfectamente. El único que lo hizo es Cristo nuestro Salvador. El único que cumplió la ley totalmente y vivió perfectamente la ley se llama Cristo, y lo hizo en tu lugar, lo hizo en mi lugar, y puso eso a tu cuenta y puso eso a mi cuenta. Conclusión: Dios es santo, hermanos. Es santo. Y no importa cuánto cambien los tiempos, Él siempre es digno de ser servido con temor y con reverencia. Siempre, siempre es digno de ser servido con temor y reverencia. ¿Cuántos han estado en un juzgado, en una corte? ¿Alguien ha estado en una corte aquí? ¿Ya ha visto la dinámica de cómo es la corte? ¿Usted ha visto cómo la deferencia que se le da al juez? ¿Usted cree que usted puede entrar allí como usted quiera y hablar como usted quiera? No. Llegar a la hora que usted quiera. No. Hay una hora donde tiene que llegar. No puede llegar a otra hora. Hermanos, ¿no es triste que temamos más a los hombres que a Dios? ¿No es triste que usted y yo podamos tener el récord en el trabajo de no llegar tarde, y que aquí domingo tras domingo usted llegue al final de la adoración? ¿No es triste eso? ¿No está diciendo eso que no me importa? ¿No está diciendo eso que no tengo la reverencia debida a Dios, a su casa, a la reunión, que voy cuando puede? Total, Él entiende que esto es un revolú por la mañana. Dios es santo, hermanos. Y no crea que eso ha cambiado. No crea que eso ha cambiado. Dios sigue siendo santo y sigue pidiendo que le sirvamos con temor y con temblor. Y quiero finalizar. ¿Están todos conmigo? Quiero finalizar leyendo varios versos de Hebreos. El escritor de los Hebreos es magistral en tomar verdades del Antiguo Testamento para traerlas a la práctica en el Nuevo Testamento, en su contexto correcto. Y el escritor de los Hebreos va a tomar de esto que acabamos nosotros de ver, de esta historia de cuando Dios descendió en el monte. Y como yo no voy a poder explicarlo, solamente leerlo, yo lo que quiero que usted vea aquí, si luego lo puede leer detenidamente, es la conclusión del último verso que vamos a leer. Es que el asombro reverente de nosotros hoy debe ser mayor que el de los israelitas. Yo quiero que usted sepa que el escenario en aquel momento fue Moisés hablando con Dios y Dios hablando con él y con el pueblo. Había fuego, relámpagos, humo, un sonido de una corneta sonando y sonando y sonando. ¿Y el pueblo cómo estaba? ¿Usted leyó cómo estaba el pueblo? Temblando. El pueblo estaba temblando. De hecho, cuando veamos la reacción en los próximos sermones, ¿sabe cuál fue la reacción del pueblo? Pero mira, Moisés, vamos a hacer algo. De ahora en adelante, que Dios te hable a ti y tú nos das el mensaje a nosotros, porque tenemos miedo de morir en la presencia de Dios. Hebreos 12, 14. Póngale sentido, por favor, a lo que lee y trate de vincularlo con lo que acabamos de enseñar.
esta es la conclusión. Seguir la paz con todos y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No se equivoque, hermanos. No se crea por ahí a los que nos critican y dicen: ay, tú eres de la iglesia de Richard, que eso es fácil, es eso ahora. Seguridad, salvación. Vive como quiera, haz lo que quiera. No le hagas caso. Falta materia gris. Sí, dito, no le pidas más. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ustedes tienen que entender que sin santidad nadie verá al Señor. Pero también tenga claro que los que en santidad verán al Señor lo harán solo por la gracia de Dios, no porque puedan producir la santidad por ellos mismos. Lo harán por la gracia de Dios, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario, profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte. Ya es que ese es el lenguaje de lo que acabamos de enseñar. Eso es lo que él está tomando y extrapolándolo de aquella historia. Porque no os habéis acercado. Aplique eso usted. Eso nos está diciendo a nosotros. Porque no os habéis acercado a un monte palpable. O sea, no nos acercamos a Sinaí, y que ardía en fuego, y a oscuridad, y tinieblas, y al torbellino, y al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Aun si una bestia toca el monte, será apedreada. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Si no, a esto es a lo que nos hemos acercado nosotros, sino que os habéis acercado al monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, y a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más, yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles. Y eso que permanece es el reino de Dios, hermanos. Ahora mira el 28. Esa es la parte que quiero que reflexione con el contexto. Por lo cual, recibiendo, algunas versiones dicen habiendo recibido, por lo cual recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El escritor de los Hebreos está diciendo: ustedes no se acercaron a un monte físico. Aquel monte solo era tipo de lo que ustedes hoy se han acercado, la realidad de lo que Dios apuntaba desde el Antiguo Testamento. Debemos nosotros tener mayor conciencia, temor y temblor en este tiempo que en ningún otro, hermanos, porque Dios es santo y nos ha salvado para que vivamos para glorificarle y vivamos santamente.